El silencio antes del grito. Europa, 1938. Los periódicos anuncian acuerdos de paz, las radios transmiten valses y discursos triunfales. Pero bajo la superficie, algo hierve. Las fronteras tiemblan, los líderes sonríen en público y conspiran en privado. Hay pactos, traiciones, promesas rotas. ¿Por qué nadie parece alarmado? Se dice que la historia no se repite, pero a veces rima. ¿Cuántas señales se ignoraron antes de que todo estallara? ¿Qué falló para que el mundo, que ya había vivido una gran guerra, no detectara el eco de una aún más brutal? ¿Fue ingenuidad o conveniencia? El mundo observa a Alemania con una mezcla de temor y fascinación. Mientras Hitler agita multitudes y desafía tratados, las potencias occidentales aplauden sus reivindicaciones territoriales como si fueran gestos diplomáticos. ¿Realmente pensaban que ceder ante él traería paz? ¿Y la prensa? ¿Qué papel jugó en construir esa atmósfera de calma falsa? ¿Acaso fue cómplice? ¿O víctima de su propio autoengaño? En las calles de Viena, Berlín, París o Londres, la gente vive entre rutinas, sin saber que sus días contados están a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿realmente nadie lo sabía? ¿O simplemente nadie quiso decirlo en voz alta? Este no es solo un relato de guerra. Es una historia de silencios peligrosos, decisiones que marcaron generaciones y voces que intentaron advertir y fueron ignoradas. Ahora dime tú, ¿crees que la Segunda Guerra Mundial pudo evitarse? ¿O era inevitable que el mundo volviera a arder? El juego secreto de Versalles. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras no buscaron justicia, buscaron revancha. El Tratado de Versalles de 1919 no fue un acuerdo de paz, fue una condena. Alemania fue humillada, desarmada, endeudada y tachada de culpable. ¿Se puede construir un futuro sobre la humillación? Mientras en París se firmaban los documentos, en Berlín se gestaba el resentimiento. La deuda impuesta ahogaba la economía alemana. Millones de ciudadanos pasaban hambre, sin empleo, viendo cómo su país era tratado como un criminal. ¿Acaso no sabían los vencedores lo que estaban sembrando? Francia exigía seguridad. Reino Unido pedía compensaciones. Y Estados Unidos, tras imponer sus condiciones, se retiraba del tablero. Nadie pensó en las consecuencias. Solo en el castigo. ¿Puede una nación humillada permanecer sumisa por siempre? Y mientras los diplomáticos posaban para la foto, un cabo desconocido del ejército alemán, llamado Adolf Hitler, escuchaba, observaba y rumiaba rencor. ¿Cuántos más como él estaban esperando un líder que los vengara? Pero, ¿y si todo fue parte de un cálculo mayor? Algunos historiadores creen que las cláusulas del tratado buscaban frenar a Alemania, pero también mantenerla como una pieza útil para el futuro. ¿Fue Versalles una torpeza o un juego geopolítico más oscuro de lo que se ha dicho? La paz, supuestamente firmada en 1919, no detuvo la guerra, solo la puso en pausa. ¿Crees que los líderes de entonces actuaron con ceguera o con cinismo? ¿Fue Versalles el primer disparo de la Segunda Guerra Mundial? El ascenso del lobo herido. En las cervezas oscuras de Múnich, entre humo y desesperanza, un hombre comenzaba a hablar. Gritaba más que hablaba, pero sus palabras tenían veneno. Adolf Hitler, un veterano condecorado pero marginado, sin fortuna ni futuro, encontró un escenario donde su rabia resonaba como verdad. ¿Cómo un fracasado que no logró entrar a una escuela de arte terminó arrastrando a millones a la guerra más devastadora del siglo? ¿Qué hilos invisibles lo llevaron desde los márgenes de la sociedad hasta el corazón del poder absoluto? Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hitler no regresó como víctima, sino como fanático. Su discurso tenía un enemigo claro: los judíos, los comunistas, los traidores de dentro. Pero ¿por qué tantos lo escucharon con tanta devoción? En 1923, intentó tomar el poder por la fuerza. Fracasó. Fue a prisión. Pero incluso entre rejas, escribió el manifiesto de su odio, Mein Kampf, lo que significa mi lucha.
¿Por qué se le permitió publicar un texto tan incendiario? ¿Por qué nadie lo detuvo entonces? Al salir de la cárcel, Hitler cambió de estrategia. En lugar de violencia directa, usó la democracia para destruir la democracia. Su partido creció, su propaganda dominó las calles, y cuando la crisis económica sacudió al mundo en 1929, él ya estaba listo. ¿Fue la miseria el verdadero combustible de su ascenso? Pero lo más inquietante no es que Hitler subiera. Es que millones lo empujaron hacia arriba. ¿Fue Hitler una consecuencia de su época o una advertencia eterna sobre lo que puede surgir del resentimiento colectivo? ¿Quién fue más culpable, el hombre que habló o la multitud que aplaudió? El pacto maldito. Agosto de 1939. Europa contiene la respiración. Las tensiones entre Alemania y la Unión Soviética son evidentes, ideológicamente irreconciliables, o eso parecía. Entonces ocurre lo impensable, Hitler y Stalin firman un pacto de no agresión. El mundo queda paralizado. ¿Una alianza entre nazis y comunistas? El llamado Pacto Ribbentrop-Molotov no solo sorprendió por su firma. Lo más oscuro era lo que no se anunció, un protocolo secreto en el que ambas potencias se repartían Europa del Este como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Qué precio tenía la paz cuando se pagaba con países enteros? Mientras los líderes occidentales confiaban en que la URSS se opondría a Hitler, Stalin hacía cálculos fríos. Tiempo. Territorio. Ventaja estratégica. ¿Pero fue una jugada maestra o un suicidio encubierto? ¿Por qué Stalin creyó que podía confiar en un hombre que había jurado destruir el comunismo? ¿Y por qué Hitler, obsesionado con el enemigo rojo, pospuso su invasión del Este? El pacto fue más que un acuerdo entre dictadores, fue una traición a millones. Polonia, los países bálticos, partes de Finlandia y Rumanía, todos fueron entregados sin una sola bala, sin una defensa. ¿Fue este pacto el permiso que Hitler necesitaba para iniciar la guerra? Y lo más escalofriante, los trenes seguían cruzando la frontera germano-soviética, cargados de petróleo, trigo y acero, incluso cuando las tropas nazis ya marchaban por Europa. ¿Colaboración encubierta? El pacto se mantuvo menos de 2 años. Pero sus consecuencias se sintieron durante décadas. ¿Fue este el momento en que la Segunda Guerra Mundial se volvió inevitable? ¿O simplemente reveló que la moral política era solo una máscara rota? Polonia, la tierra que sangra primero. 1 de septiembre de 1939. Al amanecer, las tropas alemanas cruzan la frontera polaca sin previo aviso. Aviones de la Luftwaffe bombardean Varsovia. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, ha comenzado. Pero esta no es solo una invasión, es el inicio del mayor conflicto que el mundo haya presenciado. Hitler argumenta provocaciones. Falsifica ataques, viste a prisioneros como soldados polacos muertos y proclama que Alemania solo se está defendiendo. ¿Realmente alguien le creyó? ¿O todos simplemente fingieron hacerlo? Los polacos resisten con valentía, pero no tienen oportunidad, caballos contra tanques, rifles contra artillería pesada. En solo semanas, el país está colapsado. Y lo peor llega el 17 de septiembre, cuando la URSS invade por el este, cumpliendo el pacto secreto con Hitler. ¿Polonia fue doblemente traicionada? Y mientras todo esto ocurre, ¿dónde están las potencias occidentales? Francia y Reino Unido han declarado la guerra a Alemania, pero no hacen nada más. ¿Por qué no enviaron ayuda real? ¿Fue una guerra declarada solo en papel? Polonia es arrasada. Tropas soviéticas y nazis se encuentran en el centro del país y estrechan la mano. Una fotografía que estremece. ¿Quién recuerda hoy que estos dos regímenes, por un breve y oscuro momento, marcharon como aliados? Empiezan las deportaciones, los fusilamientos, los campos. Miles de intelectuales, oficiales, niños y mujeres desaparecen. Polonia no solo pierde su libertad, pierde su voz. ¿Fue Polonia el primer sacrificio necesario para evitar una guerra mayor o simplemente la primera víctima de una cobardía global? Y más aún, ¿por qué el mundo no gritó cuando cayó Polonia? Blitzkrieg, la tormenta que no avisó.
La palabra Blitzkrieg significa guerra relámpago. Pero no era solo una táctica, era un nuevo modo de hacer la guerra, veloz, despiadado, impredecible. Alemania no buscaba tomar terreno lentamente. Buscaba aplastar, desorientar, infundir terror. Tanques al frente, aviones bombardeando desde el cielo, divisiones motorizadas cortando líneas de suministro y comunicación. Todo sucedía al mismo tiempo. ¿Cómo resistir algo que no se podía anticipar? Polonia fue la primera en sufrirlo, pero no sería la última. En solo semanas, Hitler probó que sus ejércitos no necesitaban años para conquistar. Bastaban días. Y el mundo simplemente no estaba preparado. Los generales franceses, aún aferrados a la mentalidad de trincheras de la Primera Guerra Mundial, subestimaron la amenaza. ¿Cómo es posible que los países más poderosos del continente no entendieran lo que tenían frente a sus ojos? Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, todos caerían uno por uno ante la tormenta nazi. Sus defensas parecían de papel ante la coordinación alemana. Pero la pregunta más incómoda era, ¿por qué nadie desarrolló una respuesta efectiva a tiempo? La Blitzkrieg no solo era fuerza bruta. Era precisión, tecnología, inteligencia. Rommel, Guderian y otros arquitectos de esta estrategia cambiaron la historia militar. Fue genialidad o el resultado de prepararse para la guerra mientras los demás soñaban con la paz. Y algo más escalofriante, los civiles eran parte del objetivo. Bombardeos sobre ciudades, sobre refugios, sobre escuelas. ¿Dónde terminaba la estrategia y comenzaba el crimen? ¿La Blitzkrieg fue invencible o simplemente aprovechó la ceguera colectiva? ¿Quién permitió que una tormenta así se desatara sin freno alguno? Francia cae de rodillas. Mayo de 1940. El mundo observa, confiado, como Francia, cuna de revoluciones, cultura y ejército, se prepara para resistir. Las líneas defensivas están trazadas. La famosa línea Maginot es considerada impenetrable. Pero entonces, el silencio se rompe. Alemania ataca no donde todos esperaban, sino donde nadie lo imaginaba, por el bosque de las Ardenas, una zona que los generales franceses consideraban intransitable. ¿Error de cálculo o arrogancia fatal? En apenas 6 semanas, el ejército alemán humilla a Francia. París cae. La bandera nazi ondea sobre la Torre Eiffel. ¿Cómo un país con millones de soldados, con alianzas internacionales y con memoria de guerra, se rindió tan rápido? El pueblo francés queda dividido. Mientras unos huyen al sur, otros intentan resistir, y un tercer grupo colabora con el invasor. Nace el régimen de Vichy, encabezado por el mariscal Pétain. ¿Fue una traición o una forma desesperada de sobrevivir? Mientras tanto, millones de refugiados inundan los caminos, las familias se separan y la historia de Francia, orgullosa y combativa, entra en una de sus páginas más oscuras. ¿Cómo explicar que una potencia mundial se rindiera en semanas? Y la pregunta incómoda, ¿por qué Reino Unido, su mayor aliado, no pudo ayudar? ¿Fue una traición involuntaria o el costo de no haber visto venir la tormenta? Hitler pasea por París como un turista triunfante. Y Europa entera tiembla. La caída de Francia fue una derrota militar o el reflejo de una sociedad que ya se sentía vencida desde dentro. ¿Puede una nación reconstruirse después de arrodillarse así? Dunkerque, el escape imposible. Mayo de 1940. La derrota francesa es inminente. Las tropas británicas y aliadas están atrapadas en la costa norte, en la ciudad portuaria de Dunkerque. Detrás de ellos, el avance nazi. Frente a ellos, el mar. No hay escapatoria, o eso parecía. Más de 300.000 soldados aguardan, acorralados. Las bombas caen del cielo. Las armas escasean. Los días pasan. Y en Londres, la desesperación crece. Pero entonces, ocurre lo inesperado, una operación de rescate sin precedentes es puesta en marcha. Operación Dinamo. ¿El ejército británico será rescatado por su poderosa armada? No del todo. Son civiles quienes acuden al llamado.
Decenas de pequeñas embarcaciones, barcos pesqueros, yates, remolcadores, cruzan el Canal de la Mancha. Padres, hijos, ancianos. Héroes anónimos en una misión suicida. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por deber o por no aceptar ver su país perder? Y algo más desconcertante, Hitler, que tenía la victoria al alcance, ordena a sus tanques detenerse durante 3 días. ¿Un error táctico? ¿O una decisión deliberada? Algunos creen que quería negociar con Reino Unido. Otros dicen que fue arrogancia. Pero, ¿y si fue algo más oscuro? La evacuación es un milagro. Aunque miles mueren, más de 330.000 hombres son salvados. No es una victoria, pero tampoco una derrota completa. Churchill lo dice con claridad: las guerras no se ganan con evacuaciones. Pero en ese momento, la supervivencia ya era una forma de triunfo. ¿Fue Dunkerque un acto de desesperación heroica o un error estratégico alemán que cambió la guerra? ¿Puede una retirada convertirse en el símbolo de una futura victoria? La batalla por el cielo. Verano de 1940. Con Francia derrotada, Hitler mira hacia el oeste. El siguiente objetivo, Reino Unido. Pero conquistar la isla requiere primero dominar el cielo. Comienza entonces la batalla de Inglaterra, la primera gran guerra aérea de la historia. El destino de una nación, colgado entre nubes. La Luftwaffe alemana lanza ataques masivos sobre aeródromos, fábricas y ciudades británicas. Londres tiembla cada noche bajo el zumbido de bombarderos. Los refugios subterráneos se llenan de niños, madres y ancianos. El miedo es permanente. Pero algo inesperado ocurre: los británicos no se rinden. La Fuerza Aérea Real, con menos aviones y pilotos, planta cara con una fiereza implacable. Jóvenes de 18 o 19 años, con apenas horas de entrenamiento, se elevan en cazas Volcán y Huracán para enfrentar al enemigo. ¿Qué los impulsaba? ¿Amor a la patria o miedo a perderlo todo? Winston Churchill lo resume en una frase inmortal: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Pero incluso el coraje necesitaba ayuda. La clave secreta estaba en una nueva arma invisible, el radar. Gracias a ella, Reino Unido detectaba a los aviones enemigos antes de que cruzaran el canal. ¿Fue esta tecnología la verdadera salvadora? La Luftwaffe cambia de táctica y comienza a bombardear indiscriminadamente a la población civil. El Blitz, o simplemente el relámpago, como se llamó a esta campaña, arrasó barrios enteros. ¿Intentaban quebrar el espíritu británico o solo mostrar venganza? Y sin embargo, Londres resistió. Día tras día. Noche tras noche. ¿Por qué Hitler no logró quebrar a Reino Unido cuando tenía el poder para hacerlo? ¿Fue esta la primera grieta real en la máquina de guerra nazi? Los Estados Unidos dudan. Mientras Europa arde, América observa desde lejos. Es 1940 y los campos de batalla están en el viejo mundo, pero las consecuencias comienzan a tocar las puertas de Washington. ¿Hasta cuándo puede una superpotencia ignorar una guerra que amenaza con devorarlo todo? Franklin D. Roosevelt enfrenta un dilema histórico. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra. Aún pesan las cicatrices de la primera. El lema popular es claro: América primero. Pero el presidente sabe algo que muchos no quieren escuchar: esta guerra no se detendrá en Europa. Entonces comienza una estrategia silenciosa. Estados Unidos, sin declarar guerra, empieza a actuar. Envía ayuda a Reino Unido bajo el programa Préstamo y Arriendo. Entrega armas, combustible, barcos. Neutralidad o intervención disfrazada. Mientras tanto, el debate divide al país. ¿Debe América involucrarse o proteger sus fronteras? ¿Es preferible esperar o prevenir? Voces influyentes como Charles Lindbergh advierten contra una nueva aventura militar. Pero otros aseguran que no actuar será peor. Y lo más inquietante, el enemigo ya los observa. Agentes nazis operan en suelo americano, Japón avanza en el Pacífico y los servicios de inteligencia captan señales alarmantes. ¿Se está preparando un golpe que obligará a Estados Unidos a entrar en la guerra? Roosevelt camina por una cuerda floja.
Sabe que el momento llegará, pero ¿cuándo? ¿Y a qué precio? ¿Qué habría pasado si Estados Unidos no intervenía nunca? ¿Hubiera sobrevivido el mundo libre sin su entrada o habría sido tragado por las sombras? Japón prepara su golpe. Mientras las miradas del mundo están fijas en Europa, otra tormenta se forma en silencio en el Pacífico. El imperio del Japón, ambicioso y hambriento de recursos, extiende su sombra por Asia. Ya ha invadido Manchuria. Ya ha masacrado civiles en Nankín. Pero no se detendrá ahí. Japón quiere más. Sus líderes creen que el siglo XXI será asiático y bajo su control. Pero para eso, necesitan algo que no tienen: petróleo, acero, caucho. Recursos que dominan los imperios occidentales. Especialmente Estados Unidos. Las tensiones crecen. Washington impone sanciones económicas. Congela activos. Corta el suministro de petróleo. ¿Provocación o advertencia? ¿Acaso pensaban que el Japón imperial se rendiría sin pelear? En Tokio, el alto mando japonés se divide entre los que temen a Estados Unidos y los que creen que una guerra rápida podría doblegarlo. Nace entonces un plan audaz, casi suicida: golpear primero, golpear fuerte y humillar al gigante antes de que pueda reaccionar. Y mientras tanto, las conversaciones diplomáticas entre ambos países siguen. Sonrisas, reuniones, notas cruzadas. Pero bajo la superficie, los portaaviones ya están en movimiento. ¿Fue un acto de traición? ¿O una jugada desesperada? Lo más inquietante, hubo señales. Informes, rumores, movimientos sospechosos. ¿Por qué nadie en Washington conectó las piezas a tiempo? El mundo aún no lo sabe, pero está a días de un giro brutal. Y esta vez, no será en Europa. Será en el Pacífico. ¿Fue Japón víctima de las sanciones o verdugo en busca de expansión imperial? ¿Quién empujó primero al otro hacia el abismo? Pearl Harbor, el día que despertó a un gigante. Domingo, 7 de diciembre de 1941. El sol brilla sobre Hawái. En la base naval de Pearl Harbor, miles de marinos descansan, desayunan, escriben cartas. La guerra parece un problema lejano. Pero a las 7:48 de la mañana, el cielo se rompe en fuego. Aviones japoneses surcan el aire como enjambres de acero. Bombas caen sobre los acorazados, torpedos cruzan las aguas. El ataque es quirúrgico, brutal, inesperado. En menos de 2 horas, la flota estadounidense en el Pacífico queda devastada. 8 acorazados dañados o hundidos. Más de 2.400 muertos. Y la nación entera, paralizada. ¿Cómo fue posible semejante sorpresa? ¿Dónde falló la inteligencia estadounidense? Hubo señales, informes, advertencias. Algunos incluso sabían que algo venía. Pero ¿por qué nadie lo imaginó así, tan directo, tan audaz? Y una pregunta más oscura: ¿fue realmente tan inesperado? Teóricos han sugerido que algunos altos mandos sabían del riesgo, pero necesitaban un motivo contundente para entrar en guerra. ¿Verdad o mito? En Tokio, la operación es vista como un éxito rotundo. Pero hay un detalle que cambiará todo: Japón no había declarado la guerra antes del ataque. Para el mundo, no fue una batalla, fue una emboscada. Y la opinión pública estadounidense, hasta entonces dividida, se transforma de inmediato. Al día siguiente, Roosevelt pronuncia su discurso histórico, una fecha que vivirá en la infamia. Estados Unidos entra oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Un gigante dormido ha despertado. ¿Pearl Harbor fue una jugada brillante o un error fatal? ¿Sabía Japón que acababa de sellar su propio destino? Hitler se vuelve al este. Junio de 1941. Apenas 6 meses después del ataque a Pearl Harbor, Adolf Hitler toma una decisión que cambiará el curso de la guerra y de la historia: romper su pacto con Stalin e invadir la Unión Soviética. Nace así la Operación Barbarroja, el mayor asalto militar jamás ejecutado y quizás el más insensato. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera soviética. Tanques, aviones, artillería.
Un mar humano de acero avanza hacia el corazón del comunismo. ¿Pero por qué traicionar a un aliado cuando aún no se ha derrotado al resto de Europa? Hitler lo justifica con su obsesión ideológica: el Lebensraum, el espacio vital que Alemania necesita para expandirse, estaba en el este. Para él, los eslavos eran inferiores. Los judíos, el enemigo central. El comunismo, un cáncer que debía ser extirpado. Pero, ¿era ideología, codicia, o una mezcla venenosa de ambas? En las primeras semanas, la ofensiva es imparable. Ciudades enteras caen. Millones de soviéticos son capturados. Stalin, sorprendido y paralizado, tarda días en reaccionar. ¿Cómo no anticipó el ataque? ¿O lo hizo, pero no quiso creerlo? Alemania avanza hacia Moscú. Parece que nada puede detenerla. Pero entonces, algo cambia: el clima, el terreno, la resistencia. El invierno ruso, viejo enemigo de Napoleón, vuelve a despertar. Las líneas alemanas se estiran demasiado. La moral cae. El ejército rojo, humillado al principio, se reorganiza y contraataca. Y aún más inquietante, la invasión no solo fue militar. Fue racial. Detrás del frente, escuadrones de la muerte exterminan a civiles, a comunidades enteras. La guerra se convierte en genocidio. ¿Fue Barbarroja el principio del fin para Hitler? ¿Puede un imperio ganar una guerra contra la tierra y contra su propia arrogancia? El infierno del Frente Oriental. Después de la invasión de la URSS, la guerra en el este se convierte en algo más que una batalla: es un infierno sin fronteras, sin reglas, sin piedad. Desde 1941 hasta 1945, el Frente Oriental será el escenario más sangriento de toda la Segunda Guerra Mundial. Más de 30 millones de muertos. Millones. ¿Cómo se llega a una cifra tan brutal? Las ciudades caen una a una, pero el precio es incalculable. Leningrado, sitiada por más de 870 días, sobrevive a base de ratas, pegamento, cortezas de árboles y, en algunos casos, canibalismo. ¿Por qué Hitler nunca logró tomarla, a pesar del cerco? ¿Qué fuerza sostuvo a los soviéticos mientras el hambre los destruía? En Stalingrado, el frío corta como cuchillas. El aire se congela, pero el combate es cuerpo a cuerpo, casa por casa, metro por metro. La ciudad se convierte en una tumba de concreto y ceniza. Cuando los alemanes rodean la ciudad, Stalin ordena: ni un paso atrás. Y cuando los soviéticos contraatacan, rodean al enemigo. La sexta división alemana queda atrapada. El general Paulus, una vez glorioso, se rinde. ¿Fue este el punto de quiebre para el Tercer Reich? Los soldados alemanes no están preparados para el invierno. Sus vehículos se congelan, sus armas fallan. Mientras tanto, el ejército rojo, brutal y despiadado, recupera terreno con furia. Cada victoria soviética se cobra miles de vidas. ¿Cuántos cadáveres se necesitaron para avanzar un solo kilómetro? Y detrás de los frentes, el horror continúa: ejecuciones masivas, pueblos arrasados, violaciones sistemáticas, deportaciones. Ambos bandos cruzan límites humanos. El odio se vuelve el único combustible. ¿Puede una guerra librarse sin alma y aún así ser ganada? ¿Fue el Frente Oriental una batalla militar o una purga entre monstruos? La resistencia invisibilizada. Mientras los ejércitos chocan en los frentes y los dictadores mueven sus fichas en las sombras de la Europa ocupada, surge otra guerra, la guerra secreta, la de los invisibles. Civiles comunes, soldados perdidos, mujeres, estudiantes, sacerdotes, todos ellos se convierten en parte de la resistencia. Francia, Polonia, Yugoslavia, Noruega, Grecia, en cada rincón del continente, grupos clandestinos sabotean líneas férreas, esconden perseguidos, asesinan oficiales nazis, distribuyen panfletos prohibidos. Pero con cada acto de valentía, la represión se vuelve más feroz. ¿Cuántos murieron sin nombre, sin tumba, por haber dicho no? En Francia, la resistencia es traicionada más de una vez. Las redes de espionaje son infiltradas, los miembros torturados. La Gestapo no perdona.
Y sin embargo, los informes secretos llegan a Londres. ¿Cómo sobrevivieron tantas redes bajo vigilancia total? En Polonia, la resistencia se organiza como un ejército paralelo, el Armia Krajowa. Preparan una insurrección que acabará en tragedia, el levantamiento de Varsovia, una epopeya heroica y brutalmente aplastada. ¿Por qué los aliados no ayudaron cuando más se los necesitaba? En los Balcanes, partisanos comunistas y nacionalistas combaten tanto a nazis como a fascistas locales. En Grecia, los rebeldes luchan en montañas heladas. En Italia, tras la caída de Mussolini, los partisanos capturan y ejecutan al dictador. Pero la pregunta permanece, ¿quiénes eran estos luchadores cuando no llevaban armas? ¿Qué los movía? Y algo más inquietante, muchas mujeres lideraron estas redes. Espías, transmisoras, enfermeras, combatientes. ¿Por qué sus historias fueron borradas o minimizadas tras la guerra? ¿Fue la resistencia a la conciencia de Europa o solo un grito de dolor en medio del fuego? ¿A cuántos héroes silenciosos les debemos la libertad, aunque el mundo nunca los recuerde? El Holocausto comienza. Mientras los cañones rugen y los ejércitos se enfrentan, en otra dimensión más oculta, más oscura, se inicia un plan sistemático de exterminio. No es una batalla. No es una guerra. Es una solución final. Y comienza con listas. Los nazis ya habían perseguido a los judíos desde antes de la guerra, boicots, leyes raciales, humillaciones públicas, campos de concentración. Pero tras la invasión de Polonia y la URSS, la maquinaria se transforma. Ya no basta con segregar. Ahora hay que eliminar. Guetos como los de Varsovia, Lodz y Cracovia son sellados. Familias enteras sobreviven hacinadas, hambrientas, enfermas. Luego, lentamente, son trasladadas. Pero, ¿trasladadas a dónde? Los trenes no regresan. Solo van en una dirección. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Chelmno. Palabras que el mundo tardaría décadas en pronunciar con entera claridad. Centros de exterminio diseñados no para prisioneros de guerra, sino para la muerte en masa. Cámaras de gas, hornos crematorios, fosas comunes. Y lo más inquietante, no fue obra de unos pocos fanáticos. Médicos, ingenieros, burócratas, conductores, vigilantes, miles de personas comunes participaron, directa o indirectamente. ¿Cómo se convierte una sociedad entera en cómplice de un genocidio? También hubo quienes se negaron. Quienes escondieron a una familia en un sótano, como los Frank. Quienes falsificaron documentos, desviaron trenes, compraron vidas. ¿Cuántos se arriesgaron por humanidad y cuántos miraron hacia otro lado? El Holocausto no fue solo un crimen. Fue la prueba más brutal de hasta dónde puede llegar el odio organizado. Y aún hoy, nos obliga a preguntarnos: ¿cómo se llega al punto de industrializar la muerte? ¿Y por qué, cuando las noticias empezaron a filtrarse, el mundo guardó silencio? Norte de África, la guerra en la arena. Mientras Europa arde y el este sangra, una nueva guerra emerge en un escenario inesperado, los vastos desiertos del norte de África. Desde Egipto hasta Túnez, desde Libia hasta Marruecos, las dunas se convierten en campos de batalla. Tanques, divisiones blindadas y estrategias audaces se enfrentan bajo un sol implacable. ¿Pero por qué el desierto? El control del norte de África significaba una cosa: dominar el canal de Suez y con ello, las rutas hacia Asia, el petróleo del Medio Oriente y el corazón del Imperio Británico. Para Hitler y Mussolini, esta región era clave. Pero el mando real lo asume un nombre que pronto se volverá leyenda: Owen Rommel, el zorro del desierto. Rommel avanza con precisión quirúrgica. Sus tropas del Afrika Korps vencen a los británicos una y otra vez, ganándose fama de invencible. ¿Fue su genio táctico o la falta de preparación aliada? ¿Qué hizo de él un estratega tan temido? Pero no todo es gloria. Las condiciones son infernales: tormentas de arena, temperaturas extremas, falta de agua. Los tanques se hunden en la tierra blanda, los motores fallan, y los soldados, muchas veces, mueren más por el entorno que por el enemigo.
¿Cómo se libra una guerra donde la naturaleza también combate? Del otro lado, el general británico Bernard Montgomery toma el mando. En la crucial batalla de El Alamein, los aliados logran lo impensable, detener a Rommel y hacerlo retroceder. Por primera vez, el eje pierde terreno. ¿Fue ese el comienzo de su declive global? Y en las sombras de la guerra, miles de soldados coloniales africanos y árabes combaten sin gloria, sin voz, sin reconocimiento. ¿Por qué la historia los ha borrado casi por completo? ¿Fue el norte de África un simple teatro secundario o el lugar donde empezó a girar la marea de la guerra? ¿Quién realmente ganó en el desierto, los cañones o la resistencia humana? Italia se desmorona. El imperio italiano, alguna vez lleno de gestos teatrales y promesas imperiales, comienza a agrietarse desde dentro. Las derrotas en África, la presión aliada, la desilusión del pueblo y la figura de Benito Mussolini, el Duce, ya no brilla como antes. ¿Qué sucede cuando el miedo ya no basta para sostener una dictadura? El 10 de julio, los aliados desembarcan en Sicilia. La resistencia italiana es débil. Muchos soldados no quieren pelear. Otros simplemente desertan. El régimen fascista empieza a colapsar como un castillo de arena. ¿Fueron derrotados por las armas o por el abandono interno? En Roma, el caos reina. El Gran Consejo fascista, que había aclamado a Mussolini por décadas, ahora lo traiciona. El rey Víctor Manuel III lo destituye y lo manda a arrestar. El dictador más ruidoso de Europa es ahora un prisionero. ¿Cómo cae tan rápido un hombre que se creía invencible? Pero Alemania no permitirá perder a su aliado sin pelear. Tropas nazis invaden Italia, liberan a Mussolini en una operación audaz y lo colocan al mando de una república títere en el norte, la República de Saló. Sin embargo, Italia está ya dividida, al sur, los aliados avanzan, al norte, los nazis resisten. ¿Qué nación sobrevive cuando combate contra sí misma? Los italianos viven entre dos fuegos. Ciudades bombardeadas, hambre, ejecuciones, venganzas. El pueblo paga el precio del delirio fascista y de su silencio previo. Y al final, la imagen más simbólica, Mussolini, huyendo disfrazado, capturado por partisanos y ejecutado. Su cuerpo, colgado boca abajo en una plaza pública. ¿Justicia o advertencia? ¿Italia cayó por las armas enemigas o por el peso de sus propias mentiras? ¿Puede una nación renacer cuando ha sido cómplice de su propia destrucción? La sombra de la guerra en el Pacífico. Mientras Europa comienza a cambiar de rumbo, en el otro extremo del mundo, el Pacífico se convierte en el escenario de una guerra brutal, caótica y casi inhumana. Una guerra de islas, selvas, océanos y horrores que rara vez llegaron a los titulares. ¿Por qué fue tan despiadado este frente? Tras el ataque a Pearl Harbor, Japón conquista a una velocidad alarmante Filipinas, Malasia, Birmania, Singapur, las Indias Orientales neerlandesas. La esfera de coprosperidad prometida por el imperio japonés se transforma en una red de ocupación militar, saqueo y represión. Libertad asiática o imperialismo disfrazado. En Filipinas, miles de soldados estadounidenses y filipinos caen prisioneros. Lo que sigue es la infame Marcha de la Muerte de Bataan, 100 kilómetros a pie bajo el sol, sin agua, con golpes y ejecuciones. ¿Qué clase de lógica permite ese nivel de crueldad? La lucha en el Pacífico no se parece a Europa. Aquí no hay frentes amplios ni ciudades industriales. Hay junglas sofocantes, enfermedades, insectos, emboscadas, fanatismo extremo. El enemigo japonés pelea hasta la muerte. Rendirte no es opción. ¿Cómo combatir a quien prefiere morir antes que caer prisionero? Batallas como Guadalcanal o Taraba se cobran miles de vidas por islas que ni aparecen en los mapas escolares. Pero cada metro ganado es estratégico, pistas de aterrizaje, posiciones marítimas. Estados Unidos inicia su campaña de salto de islas, acercándose poco a poco al archipiélago japonés. Y mientras tanto, en los campos de batalla, una deshumanización feroz se apodera de ambos lados. Se queman aldeas, se ejecuta sin juicio, se tortura, se odia sin medida. ¿Cómo se vuelve la guerra algo tan salvaje, tan silenciosamente olvidado?
¿Fue el Pacífico el frente más cruel de toda la guerra? ¿Y por qué aún hoy, tantos de sus horrores permanecen en la sombra? La batalla de Midway, el giro inesperado. Junio de 1942. Apenas 6 meses después de Pearl Harbor, Japón parece imparable en el Pacífico. Pero ahora, planea un golpe definitivo, capturar la isla de Midway, eliminar los portaaviones estadounidenses y sellar su dominio oceánico. La estrategia es clara, pero no saben que su enemigo ya los está esperando. Gracias al trabajo secreto de criptógrafos, Estados Unidos logra romper los códigos navales japoneses. Saben cuándo, dónde y cómo atacarán. Pero aún así, las fuerzas están desequilibradas. ¿Puede una nación aún herida de muerte enfrentarse a la mayor armada del mundo en una batalla decisiva? La batalla comienza el 4 de junio. Durante horas, los pilotos estadounidenses no encuentran a la flota japonesa. Se lanzan al mar, se pierden, mueren. Pero cuando parece que todo está perdido, un escuadrón de bombarderos aparece en el cielo y encuentra a los portaaviones enemigos sin defensa aérea. En apenas 5 minutos, la historia cambia. 3 portaaviones japoneses son alcanzados y envueltos en llamas. Un cuarto cae poco después. Japón pierde no solo barcos, sino pilotos veteranos, mecánicos, ingenieros navales. Una herida que jamás logrará cerrar. Y lo más inquietante, Japón jamás volverá a tomar la iniciativa estratégica en el Pacífico. A partir de Midway, Estados Unidos comienza a avanzar. El equilibrio se rompe. Pero, ¿fue Midway una victoria de la inteligencia o del azar? ¿Y si los aviones hubieran llegado 5 minutos más tarde? ¿El mundo habría sido otro? Midway no solo fue una batalla naval. Fue el momento en que la fortuna de la guerra cambió de manos. En silencio, sobre olas teñidas de petróleo y fuego, un imperio empezó a caer y otro comenzó su ascenso. ¿Fue el océano quien decidió el destino del mundo ese día? ¿O fue el ingenio humano frente a la arrogancia imperial? Stalingrado, la ciudad que se negó a morir. Hitler lanza una nueva ofensiva hacia el sur de la Unión Soviética. Su objetivo, los campos petroleros del Cáucaso. Pero en su camino se interpone una ciudad a orillas del Volga, Stalingrado. Una ciudad con un nombre que no puede ignorar. ¿Fue una decisión estratégica o una obsesión personal? La batalla comienza en verano y se extiende hasta el crudo invierno. Stalingrado se convierte en un laberinto de ruinas, fuego y escombros. Cada edificio, cada sótano, cada escalera es un campo de batalla. El aire está lleno de polvo, sangre, metralla y miedo. La ciudad se descompone, pero no se rinde. Los alemanes avanzan y luego se estancan. El ejército soviético, bajo las órdenes del general Zhukov, prepara una contraofensiva. En noviembre, rodean a la 6ª División Alemana, que queda atrapada en una trampa helada. Más de 300.000 soldados quedan aislados. Sin suministros. Sin salida. ¿Cómo pasó? ¿Acaso la Wehrmacht creyó que era invencible? El general Paulus suplica a Hitler permiso para retirarse. La respuesta es clara, ni un paso atrás. Alemania se enreda en su propio orgullo. El hambre, las enfermedades y el frío comienzan a hacer lo que las balas no pudieron. Y mientras tanto, los soviéticos cierran el cerco con más fuerza. Cuando Paulus finalmente se rinde, en febrero de 1943, Hitler se enfurece. Había ascendido al general a mariscal para que se suicidara, no para rendirse. Pero el símbolo está claro, por primera vez, el Tercer Reich ha sido humillado en el campo de batalla. Stalingrado no fue solo una derrota militar. Fue una herida en el alma nazi. Una advertencia al mundo. Y para los soviéticos, un renacimiento. ¿Fue Stalingrado el principio del fin para Hitler? ¿O simplemente la prueba de que incluso el monstruo más temido puede sangrar? La ofensiva soviética, fuego desde el este. Tras la victoria en Stalingrado, la Unión Soviética ya no está a la defensiva. Comienza una nueva etapa, la contraofensiva masiva. Desde las ruinas heladas, el ejército rojo se reorganiza, se expande y avanza como un maremoto rojo hacia el oeste.
¿Quién podrá detenerlo ahora? Hitler intenta resistir con la Operación Ciudadela, atacando en Kursk en julio de 1943, donde se libra la mayor batalla de tanques de la historia. Más de 6.000 blindados chocan en campos de fuego, barro y acero. Pero esta vez, los soviéticos están preparados. Los alemanes son repelidos. Y con ello, se desvanece su última gran ofensiva en el este. ¿Había perdido ya Alemania la capacidad de dictar el ritmo de la guerra? Desde ese momento, el frente oriental se convierte en una retirada constante para las fuerzas del eje. Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos caen uno tras otro en manos soviéticas. Pero la victoria no llega sin un costo. La lucha es feroz, sangrienta. Stalin, implacable, sacrifica miles de hombres por cada avance. ¿Era valentía o una política de desgaste sin alma? Mientras tanto, los pueblos liberados descubren que la libertad viene con uniforme rojo. Masacres, represalias, deportaciones. Para muchos, el Ejército Rojo no es solo un libertador, sino un nuevo invasor. ¿Quién puede considerar aliado a quien trae paz con botas y fusiles? Y en Berlín, Hitler ya no sonríe. Por primera vez, el miedo se dibuja en su rostro. El este arde y la tormenta roja se acerca. ¿Podrá Occidente reaccionar a tiempo, o el mundo quedará partido en dos, bajo el yugo de dos colosos? ¿Fue la contraofensiva soviética un acto de justicia, o simplemente una nueva forma de dominación? ¿Puede un pueblo salvar a Europa mientras la somete al mismo tiempo? El día de la invasión del siglo. 6 de junio de 1944. Las playas de Normandía, en la costa norte de Francia, se convierten en el epicentro de la mayor operación anfibia jamás realizada, Operación Overlord. Más de 150.000 soldados aliados cruzan el Canal de la Mancha para iniciar la liberación de Europa Occidental. Pero detrás de ese día, hay años de preparación, engaños y miedo. ¿Cómo se convence a miles de hombres a lanzarse directo al fuego enemigo? La logística es titánica: barcos, lanchas, paracaidistas, bombarderos, suministros. Pero también lo es el engaño. Hitler cree que el desembarco será en Calais, no en Normandía. Un ejército ficticio, liderado por el general Patton, refuerza esa ilusión. ¿Fue la clave del éxito una batalla, o una mentira perfectamente ejecutada? En la madrugada, miles de paracaidistas caen tras las líneas enemigas. Muchos se pierden, mueren ahogados, caen en zonas hostiles. Luego, al amanecer, las lanchas desembarcan en 5 playas: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. En Omaha, los estadounidenses se enfrentan el infierno. Minas, alambradas, nidos de ametralladoras. El mar se tiñe de rojo. ¿Cómo resistieron? ¿Cómo siguieron avanzando cuando todo gritaba retirada? A pesar de las pérdidas, los aliados logran establecer una cabeza de playa. Francia ya no está sola. Pero no fue una victoria limpia. Fue ganada a sangre, sudor y cuerpos destrozados. Y aún así, era solo el comienzo. Faltaban semanas de combates en los campos normandos para consolidar el avance. Mientras tanto, en Berlín, Hitler se niega a creer que el verdadero desembarco ha comenzado. Ordena no movilizar reservas. Otro error, o un acto de negación fatal. Fue el día del inicio de la libertad o el inicio de una nueva ocupación. ¿A qué costo se recupera un continente perdido? París se libera, pero Europa sigue ardiendo. Agosto de 1944. Tras semanas de sangrientos combates en Normandía, las tropas aliadas rompen el frente alemán y avanzan hacia el corazón de Francia. La meta, París. Pero París no es solo una ciudad, es un símbolo. La cuna de la libertad, la capital de la cultura europea. ¿Cómo liberar un lugar tan icónico sin destruirlo? Los alemanes ocupan la ciudad desde 1940. Hitler ha dado una orden clara: si deben retirarse, París debe arder. ¿Fuego como castigo? ¿O como venganza? Pero hay algo que el Führer no comprende: París no se rinde, resiste. Desde las cloacas,
los áticos, las imprentas clandestinas, la resistencia francesa se alza. Guerrillas urbanas atacan a los nazis en pleno boulevard. A medida que los aliados se acercan, los parisinos toman su destino en sus propias manos. No quieren que su liberación se parezca a una conquista. Quieren ser protagonistas. Finalmente, el 25 de agosto, la ciudad se libera. Las tropas de la Francia Libre, lideradas por el general Leclerc, entran con orgullo. Charles de Gaulle desfila por los Campos Elíseos mientras la multitud grita, llora y canta. París vive. París respira. Pero, ¿es libertad verdadera o apenas un respiro? Al este, los soviéticos liberan otras ciudades, pero con una diferencia brutal. Allí, tras la caída del nazismo, comienza la imposición del comunismo. En Francia, la alegría es visible. En Polonia, en Hungría, en los Balcanes, la liberación trae otra forma de dominio. Y aún más preocupante, mientras Europa festeja, los campos de concentración siguen activos, ocultos, funcionando. Millones aún esperan ayuda, que no llega. ¿Fue la liberación de París el principio del fin o solo una pausa entre fuegos? ¿Puede celebrarse la libertad mientras otros siguen muriendo en silencio? Auschwitz y la hora de la verdad. Enero de 1945. Las tropas soviéticas avanzan por Polonia, y lo que encuentran tras las alambradas congeladas de un complejo cercano a Cracovia supera cualquier pesadilla. Auschwitz. No una prisión. No un campo de trabajo. Sino una fábrica de muerte industrializada. Montañas de cabello humano. Pilas de zapatos infantiles. Valijas marcadas con nombres que nadie responderá. Restos de gafas, dientes de oro, cadáveres sin identidad. El horror no es solo la muerte, es la escala, el orden, la planificación meticulosa. ¿Cómo pudo el ser humano llegar a este punto? Auschwitz era el mayor centro de exterminio del régimen nazi. Al menos 1.1 millones de personas fueron asesinadas aquí, la gran mayoría judíos. Pero también prisioneros políticos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados. La crueldad no distinguía. Solo obedecía órdenes. Lo más escalofriante, muchos de los responsables no eran monstruos con colmillos. Eran médicos, ingenieros, contadores. Seres humanos funcionales. Padres, esposos. ¿El mal más peligroso es el que se esconde tras la normalidad? Cuando los soviéticos liberan el campo, encuentran apenas unos miles de sobrevivientes, débiles, esqueléticos. Los demás habían sido forzados a marchas de la muerte días antes, hacia el oeste. El intento final del Tercer Reich por borrar su crimen. En Occidente, cuando las tropas aliadas comienzan a liberar otros campos, Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, el asombro se repite. ¿Cómo pudo el mundo no saber? O peor aún, saber a medias y callar. Las imágenes que surgen de esos lugares no son propaganda, son evidencia, gritos visuales de un infierno real. El mundo no volverá a ser el mismo. ¿Puede haber justicia tras Auschwitz? ¿Y qué hacemos con el conocimiento de que millones murieron mientras el mundo miraba hacia otro lado? La última ofensiva de Hitler. Diciembre de 1944. El invierno cubre Europa con una capa de silencio, pero bajo la nieve, algo se prepara. Hitler, acorralado por el este y el oeste, lanza un último golpe desesperado, la ofensiva de las Ardenas. Su objetivo, romper las líneas aliadas, tomar el puerto de Amberes y dividir a los ejércitos enemigos. ¿Pero realmente creía que aún podía ganar la guerra? La sorpresa es total. Los alemanes, disfrazados con uniformes capturados, hablan inglés, sabotean comunicaciones, confunden rutas. Durante los primeros días, el caos reina. Miles de soldados aliados son rodeados. La niebla impide el apoyo aéreo. El avance nazi parece imparable. ¿Estamos ante un renacer del Tercer Reich? La pequeña ciudad de Bastogne, en Bélgica, se convierte en símbolo de resistencia. Tropas estadounidenses, rodeadas, sin refuerzos ni suministros, rechazan rendirse.
El general M.C. Aulife responde con una sola palabra al ultimátum alemán, Nats. Locura o valentía. Pero el combustible se agota, los tanques se quedan inmóviles, el clima cambia. Los cielos se despejan y los aviones aliados contraatacan. La ofensiva se detiene, se repliega, se quiebra. Hitler ha apostado todo y ha perdido. Fue la última carta del régimen nazi. Desde entonces, solo quedará resistir, huir o morir. Pero lo más impactante es que algunos soldados alemanes aún creían en la victoria, aún confiaban en su líder. Fe ciega o lavado mental. La batalla de las Ardenas dejó más de 185.000 bajas entre ambos bandos. Una ofensiva inútil. Un acto desesperado. Un eco del colapso. ¿Por qué Hitler insistió en pelear cuando todo estaba perdido? ¿Fue su última ofensiva, un intento de venganza contra el mundo? La caída del Tercer Reich. Abril de 1945. Berlín arde. El Ejército Rojo ha llegado al corazón del Tercer Reich. Cada calle, cada edificio, cada sótano se convierte en un campo de batalla. Los cañones soviéticos retumban día y noche. El sueño de Hitler se desmorona, piedra por piedra. En los búnkeres subterráneos, el Führer ya no es el orador furioso de años anteriores. Es una sombra temblorosa, paranoica, rodeado de mapas inútiles y órdenes sin sentido. Aún cree que las divisiones fantasmas que ha imaginado cambiarán el rumbo. Pero los generales le mienten. Los amigos lo abandonan. Solo le queda el silencio de las paredes y el veneno. Mientras tanto, miles de civiles quedan atrapados en la ciudad. Mujeres, niños, ancianos. Berlín, convertida en fortaleza, resiste con desesperación. ¿Pero qué están defendiendo? ¿Una ciudad, un ideal o una mentira? El 30 de abril, Hitler se suicida junto a Edo Bronn en su búnker. Ordena quemar sus restos. Quiere borrar hasta el último rastro. Pero el fuego no borra la historia. Días después, el 2 de mayo, Berlín cae oficialmente. Las banderas rojas ondean sobre el Reichstag. El Tercer Reich, que debía durar 1000 años, apenas sobrevive 12. ¿Fue una tragedia inevitable o una advertencia que el mundo ignoró? En los días siguientes, el resto de Alemania se rinde. Las tropas aliadas y soviéticas se dan la mano en el río Elba. Europa está en ruinas. Millones han muerto. Ciudades enteras han desaparecido. La victoria tiene sabor a ceniza. ¿Puede una ideología enferma arrastrar a todo un pueblo al abismo? ¿Y cómo se reconstruye un mundo que ha conocido su peor rostro? La guerra aún no termina, Japón resiste. Mayo de 1945. Europa celebra la capitulación de Alemania. Hitler ha muerto, Berlín ha caído. Pero en el otro lado del mundo, la guerra continúa y no da señales de terminar. Japón, aislado, bombardeado, sin aliados ni esperanza visible, se niega a rendirse. ¿Por qué? Pese a las derrotas en Midwa, Iwo Jima y Okinawa, el imperio japonés aún controla parte de Asia. Su código es claro: rendirse es deshonra. El emperador es considerado divino. Morir por él es gloria. Los kamikazes, pilotos suicidas, se lanzan sobre buques estadounidenses con determinación fanática. ¿Hasta qué punto puede el nacionalismo convertirse en arma? Las batallas del Pacífico se vuelven cada vez más sangrientas. En Okinawa, más de 100.000 civiles y soldados japoneses mueren. Muchos se suicidan antes de ser capturados. Mujeres se arrojan por acantilados con sus hijos en brazos. ¿Qué les habían dicho sobre los monstruos que venían del mar? Estados Unidos, al ver la resistencia japonesa, teme lo peor. Si invaden las islas principales, especialmente Onsu, calculan que podrían morir más de 1 millón de soldados aliados y millones de japoneses. ¿Está el mundo preparado para una matanza final aún mayor que todas las anteriores? Pero mientras la sangre aún corre en las playas y las selvas del Pacífico, en laboratorios secretos se desarrolla una arma silenciosa, invisible, definitiva. Una que cambiará el destino de la guerra y del mundo para siempre.
¿Qué puede detener a una nación que prefiere la muerte al colapso? ¿Y qué están dispuestos a hacer los aliados para evitarlo? Hiroshima, el día que el sol se oscureció. 6 de agosto de 1945. El cielo sobre la ciudad japonesa de Hiroshima está despejado. La vida transcurre con extraña normalidad pese a la guerra. Nadie imagina que, en cuestión de segundos, esa ciudad dejará de existir. A las 8:15 de la mañana, un avión estadounidense llamado Enola Gay deja caer una bomba. Su nombre en clave, niño pequeño. Su objetivo, terminar la guerra. ¿Pero a qué precio? La explosión no es una simple detonación. Es una luz blanca, silenciosa por una fracción de segundo, seguida de una onda expansiva que arrasa con todo. Edificios, escuelas, hospitales, templos. Seres humanos reducidos a sombras en los muros. En un instante, más de 70.000 personas mueren. Y en los días siguientes, morirán miles más por quemaduras, heridas y un enemigo invisible, la radiación. Estados Unidos lo justifica como un mal necesario. Argumenta que una invasión terrestre habría costado millones de vidas. Que Japón no se rendía. Que el mensaje debía ser claro. Pero, ¿fue realmente una decisión estratégica o un experimento con vidas humanas? 3 días después, el horror se repite en Nagasaki. Una segunda bomba, aún más potente. El mensaje es inconfundible. Y por fin, el 15 de agosto, el emperador japonés rompe el silencio, anuncia la rendición. Por primera vez, su voz se escucha en la radio. El imperio ha caído. Pero el mundo ha cambiado para siempre. La humanidad ha cruzado una línea. El poder de los dioses está ahora en manos de los hombres. ¿Ganó la paz o se impuso el terror? ¿Puede justificarse el uso de una bomba que devora ciudades enteras, incluso cuando evita una guerra aún peor? El juicio final, Nuremberg y la búsqueda de justicia. La guerra ha terminado. Las bombas han cesado. Los imperios han caído. Pero el eco de los crímenes aún retumba. Europa entera es un cementerio, y el mundo exige justicia. Así nace un tribunal sin precedentes, los juicios de Nuremberg. Entre 1945 y 1946, 24 altos mandos nazis, ministros, generales, ideólogos, burócratas, se sientan en el banquillo de los acusados. Se los juzga por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Por primera vez en la historia moderna, la guerra no termina con la venganza, sino con la ley. ¿O al menos, eso se pretende? Las pruebas son irrefutables, películas, documentos, testimonios. El horror no necesita ser dramatizado. Se ve. Se escucha. Se entiende. Uno por uno, los acusados intentan negarlo todo. Solo obedecía órdenes, repiten. Pero el mundo ya no acepta esa excusa. Hermann Göring, orgulloso, desafiante, termina suicidándose antes de ser ejecutado. Otros, como Rudolf Hess, son condenados a cadena perpetua. 12 son sentenciados a la horca. ¿Fue justicia o una forma sofisticada de castigo? Pero también hay ausencias. ¿Y los crímenes aliados? ¿Los bombardeos masivos sobre civiles? ¿Las violaciones cometidas por soldados soviéticos? ¿El uso de las bombas atómicas? Ningún general aliado es juzgado. La justicia, como la historia, la escriben los vencedores. Aún así, Nuremberg marca un punto de inflexión, nace el concepto de crimen internacional. Los genocidios, las guerras de agresión, los asesinatos en masa, ya no son solo tragedias, sino delitos que trascienden fronteras. ¿Puede la ley sanar lo que destruyó la guerra? ¿O simplemente ofrece una ilusión de orden tras el caos? Japón después de la tormenta. Septiembre de 1945. La bandera imperial ya no ondea como símbolo de poder. El acorazado USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio, se convierte en el escenario de una firma histórica, la rendición oficial del Imperio japonés. Con un trazo de tinta, termina formalmente la Segunda Guerra Mundial. Pero para Japón,
Apenas comienza otra batalla, la de su reconstrucción. Las ciudades están reducidas a cenizas. Hiroshima y Nagasaki no son ciudades, son heridas abiertas. Tokio, Osaka, Yokohama, también devastadas por los bombardeos incendiarios. La economía colapsada, la infraestructura arrasada, millones sin hogar. El pueblo, atónito, hambriento, derrotado. ¿Cómo se reconstruye una nación tras tocar fondo absoluto? Por primera vez en su historia, Japón es ocupado por una potencia extranjera. El general estadounidense Douglas MacArthur se convierte en la máxima autoridad. Pero no actúa como conquistador. Impulsa una transformación total, una nueva constitución, la renuncia del emperador a su divinidad, la legalización de los sindicatos, el voto femenino, la educación obligatoria. ¿Era una imposición forzada o una oportunidad histórica? El emperador Hirohito permanece en el trono, pero como figura simbólica. Nunca fue juzgado. Para muchos, fue necesario para mantener la estabilidad. Para otros, una injusticia histórica. ¿Cómo puede un líder responsable de tanto horror seguir reinando? Y mientras el país intenta curar sus cicatrices, surge un nuevo miedo, la ocupación soviética de parte de Asia y el inicio de una nueva guerra, una guerra fría. Japón se convierte, en pocas décadas, en una potencia económica. Renace desde sus cenizas. Pero el trauma permanece. Las generaciones futuras crecerán sobre un silencio espeso, sobre ciudades reconstruidas, pero con fantasmas bajo cada ladrillo. ¿Puede una nación cambiar sin perder su alma? ¿Y es posible recordar el pasado sin quedar encadenado a él? Europa dividida, el muro invisible. La guerra ha terminado, pero la paz no llega del todo. Europa, exhausta, está partida en dos. No por líneas geográficas, sino por ideologías irreconciliables. Por un lado, las democracias occidentales, lideradas por Estados Unidos. Por el otro, los países liberados por la Unión Soviética y transformados en satélites comunistas. La Segunda Guerra Mundial ha dado paso a otra confrontación, la Guerra Fría. Berlín, en el corazón de la derrotada Alemania, se convierte en símbolo de esta fractura. Una ciudad destruida y dividida, ocupada por cuatro potencias, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS. Pero las diferencias pronto se hacen irreparables. Comienza el bloqueo soviético de Berlín, y con él, el famoso puente aéreo aliado. ¿Cómo se alimenta una ciudad sitiada, desde el cielo? Mientras tanto, en Europa del Este, Stalin impone regímenes comunistas a través de elecciones controladas, purgas y miedo. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, todos caen bajo la sombra roja. Los que antes luchaban contra el nazismo, ahora deben enfrentar la represión del socialismo totalitario. ¿Se cambió un tirano por otro? En Occidente, Estados Unidos responde con el Plan Marshall, miles de millones de dólares en ayuda para reconstruir Europa y frenar el avance comunista. La economía resurge, pero también el resentimiento. ¿Es ayuda humanitaria o una nueva forma de control? Así nace la cortina de hierro, término acuñado por Churchill, que divide no solo al continente, sino al mundo. La guerra abierta ha terminado, pero comienza una guerra de nervios, espionaje, amenazas nucleares y propaganda. Una guerra sin disparos, pero con miedo constante. ¿Ganó realmente la libertad si el precio fue la división eterna de Europa? ¿O simplemente se cambió la forma del conflicto sin resolver su raíz? Los ecos silenciados de la guerra. Terminada la guerra, firmados los tratados, caídos los imperios, queda lo más difícil, el silencio. Un silencio incómodo, lleno de nombres no dichos, heridas no contadas, dolores invisibles. Porque más allá de los generales, los mapas y los discursos, la Segunda Guerra Mundial dejó millones de vidas rotas que nunca salieron en los libros. Huérfanos. Viudas. Sobrevivientes de campos de concentración. Prisioneros de guerra que nunca regresaron. Mujeres violadas por ejércitos vencedores y vencidos. Comunidades enteras desplazadas. ¿Quién cuenta sus historias? Muchos soldados volvieron del frente, pero nunca regresaron del todo. El trauma,
El llamado shock de guerra, el vacío en la mirada. La vida cotidiana se volvió una batalla interna. Y sin embargo, se esperaba que callaran, que reconstruyeran, que siguieran adelante como si nada hubiera ocurrido. ¿Se puede volver a la normalidad después del infierno? Millones de refugiados vagaron por Europa sin patria, sin documentos, sin rumbo. Judíos liberados de campos que no tenían a dónde ir. Alemanes expulsados de Polonia, checos alemanes desplazados, fronteras redibujadas sin preguntar. ¿Puede haber justicia en medio del caos? Y luego están los juicios silenciosos. Aquellos que colaboraron. Los que denunciaron a sus vecinos. Los que se beneficiaron del horror. ¿Fueron castigados? ¿O simplemente se mezclaron de nuevo en la multitud, en el anonimato de la posguerra? Las cicatrices más profundas no se ven. Siguen viviendo en las familias, en las calles, en los nombres escritos en lápidas abandonadas. Porque la guerra no termina con la paz, sino con la memoria. ¿Quién tiene derecho a olvidar y quién la obligación de recordar? ¿Puede el mundo sanar si entierra su pasado sin enfrentarlo? Las mujeres en la sombra de la guerra. Durante años, los relatos sobre la Segunda Guerra Mundial se centraron en soldados, generales, bombas y batallas. Pero hubo otra guerra, más silenciosa, más constante, que libraron millones de mujeres desde trincheras invisibles, las fábricas, los hospitales, las casas vacías, las ciudades ocupadas. ¿Por qué sus historias quedaron al margen? En todos los frentes, las mujeres tomaron el lugar de los hombres ausentes. Condujeron trenes, ensamblaron armas, tradujeron códigos, fabricaron aviones. Muchas se unieron a la resistencia clandestina, escondieron judíos, sabotearon líneas enemigas, transportaron mensajes. ¿Cuántas vidas salvaron, sin jamás empuñar un arma? Otras sufrieron lo indecible, las mujeres de Consuelo esclavizadas sexualmente por el ejército japonés. Las violaciones masivas en Berlín y Europa del Este cometidas por tropas soviéticas. Las deportaciones, los campos, la prostitución forzada a cambio de comida o protección. ¿Quién habló por ellas cuando terminó la guerra? Muchas madres criaron solas a sus hijos, sin saber si sus esposos estaban vivos o muertos. Algunas recibieron telegramas. Otras, solo el silencio. La guerra no solo mató hombres, les robó a las mujeres sus familias, su juventud, sus cuerpos y su voz. Al finalizar el conflicto, se las empujó de nuevo a la cocina, al hogar, al silencio. Como si la historia que habían tejido con valentía ya no importara. Como si su guerra no hubiera sido real. ¿Qué mundo es ese que solo aplaude al que dispara y olvida al que resiste? Pero algunas no callaron. Sus memorias, cartas, diarios, comenzaron a emerger con los años. Hoy, son testimonio irrefutable de otra guerra, la que no se ve en los mapas, pero se libra todos los días. ¿Puede escribirse la historia completa sin la voz de quienes la sostuvieron desde la sombra? ¿Y cuánto tiempo más seguiremos llamando héroes solo a los que marchan con uniforme? Los niños de la guerra, infancias robadas. En medio de los disparos, los bombardeos y las marchas militares, hay gritos que nadie escucha, los de los niños. Pequeños cuerpos corriendo entre ruinas, escondidos bajo camas, temblando en sótanos. La Segunda Guerra Mundial no les dio tregua. Les robó la risa, los padres, los juegos y a veces, hasta el nombre. Millones quedaron huérfanos. Vieron morir a sus familias en bombardeos, campos de concentración o por hambre. Otros fueron usados como escudos humanos, entrenados como soldados, convertidos en esclavos o conejillos de indias. Algunos, demasiado pequeños para entender la guerra, pero no para sufrirla. En los campos nazis, los niños judíos eran los primeros en ser seleccionados para la muerte. Otros eran sometidos a experimentos médicos, como en Auschwitz, bajo las manos del infame Dr. Mengele. ¿Cómo se puede infligir dolor a un niño y seguir viéndose humano? En Japón y Alemania, los más pequeños vieron cómo sus ciudades eran arrasadas por las bombas. En Londres, miles fueron evacuados al campo, separados de sus padres durante años. En la Unión Soviética, muchos fueron reclutados o usados como informantes.
¿Qué clase de adulto nace de una infancia entre cadáveres? Y luego están los niños robados, miles de niños polacos, ucranianos y rusos secuestrados por el régimen nazi para ser arianizados en Alemania. Arrancados de sus hogares, renombrados, reeducados. ¿Cuántos nunca descubrieron su verdadera identidad? Después de la guerra, los que sobrevivieron fueron olvidados. En orfanatos, hospitales, asilos. Marcados por el miedo, por la culpa, por lo que vieron y por lo que no pudieron salvar. Muchos no hablaron nunca más. ¿Cómo se reconstruye el alma de un niño cuando lo único que aprendió fue a esconderse y callar? ¿Y qué responsabilidad tiene el mundo cuando deja que la guerra se cebe con los más inocentes? La guerra que nunca terminó. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en 1945. Pero, ¿realmente terminó? Los tratados se firmaron, los ejércitos se replegaron, las ciudades comenzaron a reconstruirse. Pero las ideas, los odios, los traumas, no desaparecieron con las bombas. Solo mutaron. El mundo entró en la llamada posguerra, una época de reconstrucción y de nuevas tensiones. La Guerra Fría dividió el planeta en dos polos atómicos. Las colonias exigieron su independencia, muchas veces con violencia. Nuevas guerras nacieron: Corea, Vietnam, Afganistán. Cambiaban los nombres, los bandos, las fronteras, pero la lógica era la misma: miedo, control, poder. El nazismo fue derrotado, pero el antisemitismo, el racismo, el autoritarismo no murieron. Sobrevivieron en susurros, en partidos marginales, en miradas cómplices. Y décadas después, volverían a levantar la cabeza, disfrazados de modernidad. ¿Es posible erradicar el odio, o solo se le empuja a las sombras? La tecnología creada en la guerra dio paso a un nuevo orden. Satélites, computadoras, energía nuclear. Pero también vigilancia masiva, armas más letales, nuevas formas de manipulación. ¿Ganamos una paz o inventamos formas más sofisticadas de destrucción? Y lo más inquietante, las nuevas generaciones crecen sin memoria directa de aquel horror. Para muchos, la guerra es solo un capítulo en los libros, una película, una cifra. Pero quienes sobrevivieron, lo llevan en la piel. ¿Qué pasa cuando olvidamos el precio real de la libertad? Hoy, el mundo vive nuevas crisis. Nacionalismos extremos. Migraciones forzadas. Guerras invisibles. Discurso de odio. Y en cada una de ellas, la sombra de la Segunda Guerra Mundial sigue presente, aunque no siempre se note. ¿Terminó la guerra, o solo aprendió a disfrazarse? ¿Y qué haremos nosotros, para que no vuelva a empezar? La Segunda Guerra Mundial no fue solo una lucha entre naciones. Fue una lucha entre lo humano y lo inhumano. Entre la razón y la locura. Fue un espejo donde el mundo se vio tal como es cuando deja de escuchar, cuando cierra los ojos, cuando se convence de que el otro no importa. Murieron más de 70 millones de personas. Pero no fueron números. Fueron madres, hijos, maestros, soldados, abuelas, bebés que nunca aprendieron a caminar. Cada uno tenía un nombre, una historia, una vida que ya no será contada si nosotros no la recordamos. Hoy vivimos en un mundo diferente, pero no inmune. La intolerancia, la violencia, la manipulación, el fanatismo, siguen ahí. A veces disfrazados. A veces gritándolo todo sin pudor. Y por eso, esta historia no debe quedarse en los libros, ni en los museos. Debe vivirse como advertencia, como herida y como responsabilidad. No se trata solo de recordar el pasado. Se trata de entender el presente, para que nunca más el mundo tenga que volver a arder como lo hizo entonces. Porque la guerra no termina con la última bala. Termina cuando aprendemos lo suficiente como para no repetirla.